Buenas a todos. Bueno, vamos a continuar haciendo ejercicios. Estos ejercicios los voy a mandar por la plataforma Classroom para que puedan entrar directamente. Voy a tratar de mandar la mayor cantidad que pueda. Y bueno, comencemos de una vez. Este es un problema que ha entrado en examen. Titula dos tanques en serie de 1000 litros y 2000 litros de capacidad. Respectivamente están configurados de modo de que el agua pura es alimentada al primer tanque. Una igual cantidad de solución se desplaza al segundo tanque. Prácticamente con decirnos esto, nos está indicando que el flujo que está entrando es el flujo que está saliendo, esto en el primer tanque. Porque dice una cantidad igual de solución. Y la misma cantidad se desplaza a un punto externo del segundo tanque. Por lo tanto, el flujo de entrada al primer tanque va a ser igual al flujo de salida del primer tanque, que es del de entrada al segundo tanque. Y ese va a ser igual al de salida del último tanque. Ambos tanques tienen agitación que garantiza la uniformidad de sus concentraciones. Al inicio, ambos tanques están llenos con una solución de concentración C sub 0 para ambos tanques. El agua pura se alimenta al primer tanque a razón de 50 litros por cada minuto. Ojo que con eso ya nos están dando el flujo que se tiene. El flujo total de todo es de 50 litros por cada minuto, que produce un desplazamiento de volumen indicado anteriormente. Inciso A, calcular el tiempo requerido para reducir la concentración en el primer tanque a C sub 0 sobre 10 y calcular la concentración del segundo tanque en el mismo instante. Este es un prueba de examen, bueno, tendría que ser resuelto en un tiempo muy corto, el cual, bueno, lo vamos a tratar de desarrollar en este momento de esta forma. Creo que ya se ve. Tenemos dos tanques, como nos indica. Tenemos flujos de entrada, donde ya el primer punto importante va a ser que el flujo que está ingresando en este punto va a ser el mismo flujo que está saliendo por este otro punto y es el mismo flujo que va a salir por este otro punto. Prácticamente este flujo es un flujo F y es el primer dato que tenemos. El flujo F va a tener un valor de, nos indicaba 50 litros por cada minuto. ¿Qué más nos decían? Que el tanque 1 tiene un volumen B1 igual a 1000 litros, mientras que el tanque 2 tiene un volumen B2 igual a 2000 litros. ¿Qué concentración? Bueno, hablando de las concentraciones, ¿qué se nos mencionaba en ese punto? Nos decían que cada tanque está con una concentración C sub 0. Que cada tanque está con la concentración C sub 0. ¿Qué más nos decían? Prácticamente nada más. Nos decían que, voy a poner acá arriba, que ambos tanques están perfectamente agitados. Y nos pedían dos cosas. La primera de ellas era en un inciso A, que era el tiempo. Pero el tiempo ¿cuándo? Cuando la concentración de 1 sea igual a C sub 0 sobre 10. Y nos pedían un inciso B, pidiéndonos la concentración. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Para no escribir todo. Estas eran las cosas que nos pedían. Y bueno, se puede hallar tranquilamente. Tenemos que realizar aproximadamente, como se observa, dos balances de materia. Hay un punto importante, el cual es el siguiente, que para ambos tanques, y esto es importante más que todo sacar de la lectura, para que ambos tanques están a un volumen constante. La derivada del primer tanque, del volumen del primer tanque, y la derivada del volumen del segundo tanque son iguales a cero.
Con lo que se puede comprobar igual donde las masas que están entrando van a ser igual a las que están saliendo. Como no se menciona de la densidad, podemos ya trabajar con flujos y ya podemos llegar a esta conclusión igualmente. Donde simplemente vamos a tener que hacer dos balances. El primer balance va a ser acá y el segundo balance va a ser acá. El inciso A creo que se puede resolver fácilmente. Trabajando para el primer balance, ¿qué observamos? En un balance global tenemos una masa que está entrando, tenemos una masa que está saliendo, y eso va a ser igual a lo que se está acumulando. Pero como nos decían que no existe acumulación, lo que entra es igual a lo que está saliendo, prácticamente ya los flujos con esto se vuelven constantes. El flujo de entrada es igual al flujo de salida. Pero viendo un balance parcial, ¿qué estamos observando? Se nos decía, se nos menciona que el flujo de entrada, este flujo de entrada era directamente ¿qué? Agua. Estamos trabajando en un proceso de dilución. Por lo tanto, existe un soluto y existe un solvente. En este caso, el solvente es el agua. ¿Cuál es el soluto? Es el compuesto que tiene una concentración C sub 0 dentro del tanque. Lo vamos a llamar un compuesto A. Para hacer el balance para este compuesto A, necesitamos observar lo mismo, entradas y salidas, donde ya está la primera diferencia. No existe ninguna entrada, por lo tanto, la masa de A que está entrando es igual a 0, porque directamente en el flujo de entrada es agua. Tenemos una masa de A que está saliendo, esto igual a la derivada de la masa de A en el tanque 1 respecto del tiempo. Eso es a lo primero que llegamos. Las concentraciones, si mal no me equivoco, estaban en unidades de kilogramo por litro. Entonces ya podemos estar trabajando directamente con las unidades. Si la concentración está en kilogramo por litro, esto bueno es algo muy común que siempre vamos a estar haciendo. Por ejemplo, si estoy olvidando menos la concentración 1 A, por este momento lo pondrá. ¿Qué unidades tiene? Es kilogramo por litro. Para simplificar ese litro y poner dentro de nuestra ecuación el tiempo, tendríamos que multiplicar por el flujo de entrada, por el flujo F, que tiene unidades de litros sobre segundo. Ya ahí podemos observar que ya las unidades están cumpliendo con lo que queríamos. Eso lo igualamos a una derivada respecto del tiempo de la concentración 1A. Por el momento lo voy a poner 1A multiplicado por el volumen 1. Repito, esto ya lo hemos anulado porque no existe masa de A, no masa de un soluto que esté entrando, simplemente está entrando agua. Por lo tanto, para un balance para A no existe ese flujo. Ya, tal vez desarrollándolo un poco más rápido, tendríamos menos concentración de 1, nomás ya lo voy a poner, por el flujo, que va a ser igual a ¿qué? Al volumen 1 que sale, porque es constante, por la derivada de una concentración 1 respecto del tiempo. Esta derivada, bueno, esta ecuación diferencial está bastante sencilla. Simplemente nos queda menos el flujo sobre el volumen 1 diferencial del tiempo, que va a ser igual a derivada de la concentración 1 sobre concentración 1. Estos dos elementos tenemos que integrar.
¿A partir de qué? En un tiempo cero, ¿qué concentración se nos dice que tenemos en el tanque? Nos dicen que tenemos una concentración C sub 0. Y para un tiempo t tendríamos una concentración C sub 1. Llegamos a esta ecuación y ya lo podemos resolver directamente. Acá tendríamos menos f sobre b1 por el tiempo, que va a ser igual, y este es un logaritmo natural de concentración 1 sobre concentración C sub 0. Con esto ya podríamos pasar a despejar casi lo que nos está pidiendo en el inciso A. ¿Por qué? Lo voy a cambiar con azul. Porque ya podríamos tener esto. Podríamos tener despejado el tiempo, que va a ser igual a menos, el tiempo es igual a menos el volumen 1 sobre el flujo, multiplicado por el logaritmo de concentración 1 sobre C sub 0. Para el inciso A, que nos pedían hallar el tiempo donde la concentración 1 sea igual a C sub 0 sobre 10. Empezando todos estos datos, tenemos menos el volumen 1 es 1000, el flujo es 50, logaritmo ya de C sub 0 sobre 10 y esto sobre C sub 0. Quizás que C sub 0 se va a ir con C sub 0, tenemos un décimo, en aquí igual 100 entre 5 me va a quedar 20. Ya tal vez resumiéndolo todo, el tiempo que tengamos acá, ya lo pueden ir verificando posteriormente, que voy a tener es igual a 46,05. ¿En qué tiempos? Era, creo, litros por minuto. Entonces, con eso habríamos resuelto el primer inciso. No era tan complicado. Esto sería parte del inciso A. Hasta el momento no está tan complejo esto, simplemente estamos haciendo una pequeña resolución, pero para el inciso B vamos a ver que tenemos algo. Comenzaremos con el inciso B. Hay algo que se me estaba olvidando acá. Podemos despejar esto en función a la concentración 1. ¿Qué llegaríamos a tener? Llegaríamos a tener una función exponencial. Entonces, antes de empezar esto, vamos a hallar, bueno, vamos a escribir primeramente como estaba. Ya con los colores que estaba, menos f sobre b1 por el tiempo, que va a ser igual a logaritmo natural de C1 sobre C sub 0 y despejando esto tendríamos C1 es igual a C sub 0 por, y bueno, aquí ya se me entiende, por el exponente de menos f ft sobre volumen 1. Ya tendríamos a la concentración 1 en función del tiempo. Prácticamente todo es constante menos el tiempo. Con esto puedo partir para hacer el balance en el segundo tanque. ¿Qué de diferente tengo en este tanque? Acá está saliendo una concentración C sub 1. Y acá va a salir una concentración C sub 2. Cosa que anteriormente era diferente. Porque en acá una concentración C era igual a 0. Y ya se puede estar haciendo el balance en estos dos puntos.
Tal vez el balance para este punto sea el siguiente. Ya estamos haciendo para el segundo tanque. Y donde su balance va a ser igual a una masa de A que está entrando, lo voy a poner con un E minúscula, menos una masa de A que está saliendo, que va a ser igual a una derivada de una masa de 2 respecto del tiempo. Y tendríamos eso, tal vez después se puede despejar ya las concentraciones con los flujos directamente, casi como lo hemos hecho hace un momento. Acá tendríamos un flujo F multiplicado por la concentración 1 menos ese mismo flujo F multiplicado por una concentración 2, que eso sería igual a volumen 2, que ya sabemos que es constante por, tal vez esto lo dice muy arriba, la derivada de una concentración 2 respecto del tiempo. Esto tal vez lo podamos pasar a organizar un poco mejor. Llegaríamos a tener una derivada concentración 2 respecto del tiempo. Tendríamos menos un flujo F sobre B2 por una concentración C2 sobre el mismo flujo F sobre volumen 2 por la concentración C sub 1. Pero la concentración C sub 1, ¿qué era? Era lo que habíamos seguido más antes. Era una concentración C sub 0 por un exponente ¿de qué? Menos F sobre B sub 1 por el tiempo. Si nos damos cuenta hasta acá, se ha formado una ecuación diferencial que no podemos resolverlo simplemente despejándolo, sino que podemos utilizar cualquier método que nosotros conozcamos. Yo por este lado me voy a ir por un método. No es el único, no estoy diciendo que este sí es el único método. Pueden resolverlo por cualquier método. Sé que lo estoy haciendo muy lento, pero es para que todos traten de entender. No voy a hacer mención al nombre del método, pero sé que varios ya lo van a reconocer. Voy a multiplicar a toda esta ecuación diferencial por un término que va a ser igual a E a la F sobre ya F sobre B2 E. Estoy multiplicando todo esto por, a ver, revisaremos uno más a los signos. Creo que este no es menos, creo que este es más ya. Multiplico esto por a todos, voy a llegar a tener esto. E F sobre B2 por derivada de la concentración 2 respecto del tiempo más E F sobre B2 por F sobre B2 por concentración 2. Aquí manejamos igual. Aquí tenemos F sobre B2 por una concentración C sub 0. Manejamos un exponente. Y como este signo positivo, va a ser F sobre B2 menos un F
sobre B1, todo esto por el tiempo. Así es. Esto igual por tiempo, eso me termino se olvidando. Con esto, ¿qué puedo llegar? El objetivo de hacer todo esto es que podamos llegar a una ecuación diferencial de esta forma. Si nos damos cuenta, esto es la derivada de esto. Mientras que esto es la derivada de esto. A lo que se quiere llegar es a un término que es igual a concentración 2 por E a la F sobre B2 por el tiempo. Si usamos paréntesis, este costado sigue casi lo mismo. F sobre B2 concentración C sub 0 por E sobre F sobre B2 menos F sobre B1. Todo esto lo usamos entre paréntesis y con eso ya tendríamos casi despejado nuestra ecuación diferencial. Aquí es en algunas partes donde algunos modelos ya se vuelven un poco complejos de resolver, pero bueno, conocemos diferentes métodos que hemos ido aprendiendo anteriormente, con los cuales se pueden ver acá, para que ya podamos despejar de una manera más práctica todo esto. Si comenzamos a integrar C sub 2 por esto sería una constante, igual todos los constantes aquí salen, F C sub 0 sobre B sub 2 y aquí va a quedar F sobre B sub 2 menos F sobre B sub 1 y esto diferencial del tiempo. Esto vamos a integrar y este término también. Ojo que nosotros estamos acostumbrados a ponerle siempre límites. En este caso podemos omitir los límites para poder estar resolviendo después, pero sin olvidándonos que tenemos que poner una constante. Pasando a resolver la ecuación diferencial que tenemos aquí a este lado, bueno, no es tan complicado. Me va a quedar un C sub 2 por E, la F sobre B2 por el tiempo. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, aquí sigue, estamos manejando F sobre B sub 0, perdón, sobre concentración sub 0, sobre B2. Y a la integral de estos exponentes, bueno, muchos conocen, la cual va a quedar de esta forma. Si mantenemos el exponente F sobre B2 menos F sobre B1, todo esto entre paréntesis por el tiempo, sobre F sobre B1 F sobre B1. Y sin olvidarnos de algo que les estaba mencionando hace un momento, ya que no hemos puesto límites, más una constante. Bueno, en este caso una constante K. La ecuación diferencial me queda de esta forma. ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Qué términos conozco? Conozco F, conozco el volumen, estos los conozco, y aparte el programa me está pidiendo hallar la concentración en el tiempo que hemos hallado, ya. Prácticamente todo va a estar en función de la concentración C sub 0.
Por lo tanto, este problema ya lo puedo ir resolviendo sin antes sin olvidarme de la constante, que es un valor que tengo que hallarlo. Pero bueno, podemos irlo acomodando un poco más para simplificarlo. Y este quedaría de esta forma. Sigamos manteniendo acá. C2 por E. F sobre B2 por el tiempo. Que va a ser igual. Si nos damos cuenta, F con F con F se me van. Incluso si queremos ya lo podemos ir reemplazando numéricamente. Pero bueno, por el momento lo haremos todo de manera algebraica. Esto me queda C sub 0 sobre B sub 2. Que voy a tener B1 menos B2. Todo esto multiplicado por B2. Y por el exponente. Si quieren podemos factorizar esto. Manejarlo B1 menos B2 sobre, pues lo vamos a estar confundiendo aquí también, B1 por B2 y aquí B1 por B2. Todo esto por el tiempo. ¿Qué más podemos seguir simplificando? B2 con B2. Y tengo que seguir recordando la constante más la constante K. ¿Qué datos iniciales tengo? Tengo varios datos iniciales, entre los cuales se informaba que la concentración 2 inicial iba a ser igual a C sub 0 es en un tiempo ¿qué? En un tiempo t igual a 0. En un tiempo igual a 0, bueno, todo este término, lo haré con otro color. En un tiempo t igual a 0, todo esto se me hace 1. Lo propio con esto, se me hace 1. Entonces el término que me está quedando sería C sub 2 es C sub 0, que va a ser igual a C sub 0 por B1 sobre B1 menos B2 y más la constante. Ese volumen es 1000, este otro volumen es 2000 y este volumen es 1000. Una resta de estos dos tendríamos menos 1000 y 1000 sobre menos 1000 me va a dar todo esto con un valor negativo. O en otras palabras, C sub 0 va a ser igual a, ya lo escribiré, 1000 por C sub 0 sobre 1000. Perdón, menos 1000 más la constante. Simplificamos, tenemos signo negativo, por lo tanto el otro lado pasa con un signo positivo. Por lo tanto acá va a tener un valor de 2 veces C sub 0. ¿Cómo me quedaría casi toda mi ecuación? C sub 2 va a ser igual a, acá teníamos F por B1 sobre B1 menos B2. Ya, seguimos manejando un exponente. Ya lo voy a escribir con mi exponente. Teníamos arriba de... Bueno, lo voy a escribir con su forma anterior.
f sobre b2 menos f sobre b1. ¿Y qué término se está agregando todo esto? Se está agregando un término que venía del otro lado, que era más f sobre b2, que en este caso sería menos f sobre b2. A todo esto más, creo que tengo una falta de espacio, sí. 2 veces c sub 0 exponente de f sobre b2 por el tiempo, menos. Ay, acá me estaba olvidando el tiempo. Sigo teniendo términos que se me van a simplificar, como estos dos. Y aparte ya puedo ir reemplazando este término más, que habíamos visto que me da un valor de menos que un error creo. Sí, no es f. Este no es f, sino que es c sub 0. Es c sub 0. Habíamos visto que todo esto me va a dar un valor de menos 1. Ya lo podemos ir reemplazando en la siguiente parte, donde todo esto me va a quedar como concentración 2 va a ser igual a menos c sub 0 e a la menos 1 menos f sobre b1 por el tiempo, que voy a tener más 2 veces c sub 0 por e a la menos f sobre b2 por el tiempo. Con esto ya puedo ir empezando todos los valores que quiera. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la concentración 2 va a estar en función de la concentración c sub 0. Acá puedo ir manejando, por ejemplo, menos e a la f es 50 sobre b es 1000 y el tiempo que habíamos hallado era 46,05. El signo, cuidado que nos olvidemos, más 2 veces e por el flujo 50 por 46,05 y esto dividido entre 2000. Donde finalmente voy a llegar a un resultado de tener una concentración C sub 2 igual a, resolviendo con calculadora, 0,532 C sub 0. Y ese sería el resultado de mi inciso B. Sí, muchachos, espero que les haya servido. Bueno, este es un ejercicio de examen que he entrado. Si se han dado cuenta, me he tardado más explicando, pero bueno, el ejercicio no es tan complicado. Simplemente es trabajarlo con calma, trabajarlo con algunos métodos que recordemos. Tal vez ahí es la parte más difícil, ir recordando, pero bueno, no es tan complicado, sino que nos estamos basando en conocimientos que ya hemos aprendido anteriormente. Bueno, acá termina este ejercicio, voy a ir mandándoles más.